el día que te cases vas a tener un pie fuera de mi empresa. ¿Por qué emprendimos? Porque me casé y mi papá cumplió su promesa. ¿Cuáles son esos errores fundamentales que cometemos los emprendedores? Yo creo que es la ventaja de la ignorancia. El ser emprendedor y estar joven, no analizas, no planeas demasiado, simplemente te arriesgas. Que forma parte hoy de la cultura del emprendedor mexicano y latino y que deberíamos de erradicar. Hemos normalizado el ser. Un empresario nos ayudó que un cliente nos abriera las puertas para un proyecto que estaban licitando. No llegamos a tiempo para entrar a la propuesta. Lo primero que nos dijo es, qué vergüenza de empresas son. No vuelvo a abrir las puertas a alguien como ustedes. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado el día de hoy es René Salgado Velasco. Es director general y cofundador de Concabus, empresa dedicada a la construcción de estructuras no convencionales y socio fundador de Concabooks. Ha participado activamente en USEM y Coparmex, además de ser consejero en American Chamber, la Nacional Financiera, el Banco Diocesano de Alimentos y Familia Unida. Es ingeniero en sistemas computacionales con estudios en alta dirección por el IPADE. Es un firme impulsor de proyectos enfocados en la familia. Con él hablamos de cómo competir y ganar contra empresas globales, cómo decidir bajo presión, principios para tener negocios exitosos con socios y familia y cómo poner a Dios como centro de tus decisiones. Vamos con esta entrevista épica con René Salgado. Estimado René, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gustazo tenerte aquí. Igualmente, Gabo. Gracias por la invitación y un gusto poder estar aquí contigo y aparte de la admiración, no solo que te tengo a ti, a tu familia, a tus hermanos, y gracias por permitirme estar aquí. Una buena platicada. Hemos tenido el gusto de tratarnos hace algunos años, incluso tuve una fiesta tuya por allá en Tuxpan, con Chava y con algunos amigos, y nos vemos seguido, pero casi no tenemos la oportunidad de platicar, así es que estoy muy emocionado y agradecido de tenerte aquí. Me encantaría, René, que nos contaras, para los que no conocen Concabus, que hoy es una súper empresa con más de 400 obras que han construido en México, Estados Unidos, Sudamérica, y que, bueno, está metido en las grandes ligas, pero que tiene el origen en Tuxpan. Sí. Cuéntame cómo empieza esto y cómo surge, pues, a partir de una innovación. Gracias. Mira, la empresa está ya cumplió 20 años en marzo, que la iniciamos junto con mi hermano. Pues, ¿qué tiene que ver Tuxpan y qué tiene allá los orígenes? Pues, que de alguna otra forma de ahí es mi familia, ahí están mis papás, mis hermanos, también mis suegros. Entonces, yo me llevo el origen de la empresa incluso un poquito más atrás. Quisiera como darle el lugar a mi abuelo, porque en la familia fue el primer emprendedor, ¿no? Oh, wow. Mi abuelo, de alguna otra forma, por alguna circunstancia física, quedó paralítico a cierta ya edad de su adolescencia, pero a partir de esa parálisis, que le inmovilizó pues, los pies, y casi la gran mayoría de los trabajos que él hacía dependían de su físico. Esa circunstancia lo llevó a emprender. De pasar de un camión que movía arena, se le ocurrió la idea de vender ese camión y empezar a dar el servicio de las rutas del pueblo, ¿no? El servicio público. No existían los camiones urbanos en Tuxpan, primero por ser una población tan pequeña, y la gran mayoría de la gente pues se movía caminando, ¿no? Entonces, y él es el primer emprendedor, y fue una historia que de alguna otra forma, aparte que tuve la dicha de conocerlo, pues mi papá me los fue sembrando, ese emprendimiento. De ahí mi papá tiene la oportunidad de 7 hermanos que son, fue el que tuvo la posibilidad de estudiar una carrera, pero tuvo una oportunidad de trabajar en una empresa multinacional que coincidentemente estaba establecida a 15 minutos de Tuxpan, un pueblo que se llama Zapotiltic. Y eso es algo raro porque en la gran mayoría de esas regiones no hay empresas muy grandes. Entonces, y esa multinacional que hoy es Cemex, en el tiempo que mi papá trabajó, era una empresa inglesa que después compró Cemex. Oh, wow. Entonces, pasó algo interesante. Mi papá tuvo la ventaja de vivir en un pueblo y a 15 minutos meterse a una cultura de una empresa multinacional
con una cultura organizacional muy interesante. Era una empresa muy competitiva y además de las que mayor producción tenía en ese tiempo. Tan importante era que a Cemex le interesó adquirir esa compañía. Entonces sale mi papá de esa empresa y de ahí empieza el emprendimiento de mi papá, dedicado a dar servicios de mantenimiento a empresas cementeras. Lo que aprendió en esa compañía lo llevó a un servicio y así empezó a sus como 23, 24 años a emprender. Entonces, mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con mi papá a partir de la preparatoria hasta la universidad. Y de ahí entendimos todo el negocio alrededor del acero, porque mi papá tiene una planta donde fabrica equipos industriales, pero muy enfocados a la industria. Cementera, papelera, minera. Y pasó una circunstancia que mi papá nos venía como dando luces con el tiempo que creímos que no las iba a cumplir y él nos dijo, el día que te cases, vas a tener un pie fuera de mi empresa. Porque esta empresa nos amenazó. Solo da para mantener a mi familia, y muy difícilmente va a permitir que se mantengan de aquí más familias. Y la otra era, si llego a morir, no pretendo heredarles a ustedes. Lo más probable es que pase alguna fundación o algunos otros proyectos. ¿No? Entonces, todo eso, pues la realidad nos daba risa. Creíamos como que mi papá estaba echándonos rollo con la finalidad de intimidarnos a no depender. Pero sí era cierto. Pero sí era cierto. Entonces, ¿por qué emprendimos? Porque me casé en mayo del 2005. Joven. Sí, del 23 años. Y mi hermano se le ocurre casarse 2 meses después. No nos pusimos de acuerdo. Mi hermano se llama Uriel, es el mayor. Y mi papá cumplió su promesa. Entonces, y a partir de ahí, pues tuvimos que emprender. Previo a esto, cada uno intentamos emprender negocios. Mi hermano puso 2 o 3 negocios en los que emprendió, algunos funcionaron y yo en los 3 que puse, los 3 fracasaron. Pero conocí varios amigos que me ayudaron después a integrar Cóncavus. Entonces, como los dos emprendimos de manera individual, cuando ya tomamos esta decisión del matrimonio, y mi papá cumplió su promesa, decidimos empezar juntos. Y así empezó Cóncavus. La necesidad no era que vimos una oportunidad en el mercado, no fue que vimos un modelo de negocio, ni hicimos un plan de negocios, es que tenemos que empezar un proyecto de vida, de matrimonio, y había que sacar adelante ese proyecto. Así empezó. Qué interesante. A ver, ahora lo ves en retrospectiva y lo ves claro, sí. Pero pues en este momento que ya tienen tantos proyectos que, por ejemplo, hicieron la estructura del estadio de las Chivas, la parte de arriba, el santuario de Smart, sí, desde el Museo Suomaya, sí, que eran pues proyectos que de otra forma, si no era con la tecnología y la innovación que ustedes han desarrollado, sí, pues no tendrían lo que hoy tienen, ¿no? Sí. Cuéntame cómo, pues siendo emprendedores, se meten en una industria compleja, que es la de la construcción, con monstruos y con pues mucha corrupción de por medio en los contratos. ¿Cómo empiezas a ser competitivo como emprendedor en una industria compleja? Claro. Fíjate que yo creo que es la ventaja de la ignorancia. El ser emprendedor y estar joven te da una gran oportunidad que es no analizas, no planeas demasiado, simplemente te arriesgas, en tu mente lo ves posible. No sabes si para llegar de A a B todo lo que tienes que pasar, tú simplemente dices, está una oportunidad, hay que tomarla y empiezas a ejecutar. El reto es todo el laberinto que te vas a encontrar en el camino para hacerlo realidad, pero da la casualidad que cuando descubres que sí lo puedes lograr, pues te da una confianza para volverte a aventurar en el siguiente reto. Entonces, si hay algo especial, mi papá había hecho esta máquina para su negocio,
Esta máquina permite curvear el acero, pero mi papá lo aplicaba para la industria del petróleo y gas. Para tú transportar gas o petróleo necesitas líneas de tubería y esas tuberías son muy grandes, pero llega a haber trayectos donde lleva algo de curvatura. Bueno, nosotros dijimos, esta misma tecnología, si la aplicamos en estructuras metálicas, podemos hacer estructuras con formas curvas, que de ahí viene el nombre de Concavus, ¿no? La mayor parte de nuestros proyectos tiene un estilo de curvas, ¿no? Que es lo que nos permite lograr esa máquina. Pero la realidad es que los proyectos que nos fueron confiando, los fuimos tomando por riesgo, porque no sabíamos lo que se necesitaba para hacerlo realidad y porque nos aventurábamos, y así lo íbamos logrando realmente. Oye, y a ver, casi inevitablemente te tuviste que asociar con tu hermano, algo que nos pasa a muchos, lo que es de forma circunstancial, no es, a ver, ¿con qué me voy a asociar? Fulanito, me asocio con mi hermano, sino que las circunstancias te van llevando a eso. Pero, ¿cuáles serían los criterios que deberían de tener la mayoría de las personas para decidir si asociarse con un hermano o con un familiar o no? Bueno, si hoy estableciera un criterio para una nueva sociedad, y fuera incluso de familia, yo diría, aunque fuéramos primos, hermanos, tendríamos que tener valores en común, ¿no? Y puedes tú estar considerando que por ser parte de una misma familia, todos tenemos valores en común, pero cada quien en sus circunstancias o momento de vida pudo haber mamado de una u otra forma esos principios, ¿no? Entonces tiene que haber un común en esa creencia. Segunda, te tiene que complementar en algo, ¿no? De alguna otra manera, las habilidades que tú ves en la otra persona tienen que ser un complemento para ti, para que pueda agregar valor en la sociedad. Y ambos deben de tener como el mismo pasión, la misma entrega, el mismo compromiso por hacer realidad ese proyecto. Y yo creo que ya el reto cuando lo llevas a la realidad es cómo eso lo profesionalizas, cómo eso lo llevas a metas, indicadores, roles de cada uno, para que sea posible. Porque la realidad es que en un inicio, bueno, para mí fue muy fácil asociarme con mi hermano porque independientemente de la circunstancia, pues nos llevamos 2 años de diferencia y es con el hermano pues que dormí toda mi vida, con el que crecí, el que me abrió las puertas en la escuela, el hermano más grande, yo ya llegaba a una escuela y tenía la gran ventaja que ya lo conocían a él, entonces toda la confianza siempre la he tenido en él, entonces pero creo que no sería la misma forma para volverme a asociar con otra persona, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo has logrado resolver las broncas y las diferencias que pues en un podcast se platica fácil, pero en la realidad de los golpes de los negocios del día a día, pues, y sobre todo los que ya tenemos mucho tiempo asociados con nuestros hermanos, pues salen algunas situaciones complicadas. ¿Cómo has logrado resolver esas situaciones y poder seguir creciendo el negocio? Primero, no ha sido fácil, significa el proceso no ha sido fácil porque cuando no tienes algo muy bien estructurado, esas diferencias las resuelves enfrente de las demás personas. Y eso no es correcto, ¿no? Claro. Entonces, cuando no tienes la madurez, ni el profesionalismo... Casi como que los expones, ¿no? En las reuniones. Tú expones en la reunión esas diferencias, y en ese sentido, la gran ventaja que tú tienes con tu hermano es que te conoces tanto que al otro rato te vas a pedir perdón, se acabó el tema, al día siguiente sigue igual, pero en la cultura ya afectaste, ¿no? Definitivamente. Entonces, hemos ido aprendiendo la realidad y en ese aprendizaje lo que hemos hecho es destinamos ciertos días solo para nosotros dos, y en esos días desayunamos juntos y ahí tocamos temas, no solo el negocio, ¿no? Un poquito cómo va nuestra vida, el plan de vida, toma de familia, y de ahí empezamos a tocar algunos temas de la empresa. Si traemos diferencias, tratamos de calmarnos y tocarlas de manera individual, ¿no? Pero también dejamos claro en el equipo que hay cosas donde es por el alcance de cada quien donde vamos a poder tener debate, diferencias, y eso no solo con mi hermano, con cualquiera de los que estén ahí presentes, ¿no? Una de las
de la cultura de la empresa es la parte de la franqueza, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, siempre dejamos claro con la gente que hay que siempre decir lo que piensas, ¿no? Siempre ser franco, pero de una forma prudente, ¿no? Con respeto, pero nunca quedarte con las ideas. Y eso genera demasiado debate, puede generar fricción, y eso lo vemos normal. Pero la discusión, comúnmente lo hemos llevado así. Y la otra, en algún tiempo tuvimos consejos consultivos, y eso también nos ayudó a entender la importancia de saber reportar no solo a nosotros, sino a terceros, ¿no? Ver el negocio como una confianza que alguien más nos lo está otorgando y que debemos dar resultados. Y en ese sentido, a partir de ahí, pues esos indicadores que empezamos a establecer, pues siguieron continuando para llevarlos como un reporte hacia nosotros mismos. Participas en un montón de proyectos sociales y empresariales, Sí. ¿no? Ya platicaremos más de Coparmex, de USEM, de American Chamber, y eso te ha permitido también pues, tener mucho contacto con empresarios Sí. más consolidados y con emprendedores. Y a partir de tu propia experiencia y de esta experiencia que tienes con otros, ¿qué crees que forma parte hoy de la cultura del emprendedor mexicano y latino y que deberíamos de erradicar? ¿Cuáles son esos errores fundamentales que cometemos los emprendedores y que pues, a veces nos llevan al fracaso de nuestros negocios? Sí. Fíjate que hay una que parece muy obvia y tiene mucho impacto, que es la puntualidad. Hemos normalizado el ser impuntuales. Wow. ¿No? Nos hemos acostumbrado a que podemos llegar tarde a las reuniones, nos hemos acostumbrado a que puedes incumplir un proyecto de entrega a tiempo, ¿no? A justificar eso, y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar la cultura. Definitivo. A nosotros nos costó una lección muy fuerte, te la platico, un empresario que nos conoció a través de un representante comercial de nosotros, nos ayudó que un cliente nos abriera las puertas para un proyecto que estaban licitando. Nosotros ya estábamos fuera de la posibilidad de concursar, pero gracias a la relación que él tenía, nos dieron la oportunidad de inscribirnos y participar en ese concurso. El día del concurso, una de las cosas más importantes es que tú tienes que llegar a tiempo para entregar tu propuesta. No llegamos a tiempo para entregar la propuesta. ¿Cuánto tiempo tarde llegaron? Como 15 minutos, ¿no? Pero ahí es puntual, si no te descalifican. Bueno, pasó eso. La verdad es que yo lo único que sentí es, híjole, qué pena. No. Ya no nos tocó. A los pocos meses esa persona nos invitó a su casa a platicar. Y citó a mi amigo, el que nos apoyaba a representar la empresa. Entonces me dijo, quiere platicar con ustedes este empresario. Yo jamás pensé que iba a tocar el tema de la llegada tarde. De la llegada tarde. Llegamos puntual hasta eso a su casa. Pero lo primero que nos dijo es, Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Qué vergüenza de empresas son. Y qué pena. Él es un empresario México-japonés. Dice, yo tuve que poner mi nombre, mi prestigio para poderles abrir una oportunidad a ustedes gracias a la confianza que le tengo a esta persona que lo representa. Y ustedes no tuvieron ni siquiera la responsabilidad, primero, de llegar a tiempo, segundo, de pedir disculpas por lo que causaron. No vuelvo a abrir las puertas a alguien como ustedes. Nomás para eso lo cité. Muchas gracias. Que les vaya bien. Wow. Entonces, esa lección era necesaria para mí, aunque me dolió, para que a partir de ahí cambiara mi forma de ver la importancia y del respeto del tiempo a las personas. Y no te puedo decir que algunas ocasiones, por no planear bien tráfico, no he llegado algunas veces mal, pero rara vez llego impuntual. Siempre voy a tratar de llegar
5, 10, 15 minutos antes a cualquier reunión. Y a partir de ahí también eso lo empezamos a analizar en el negocio. Estamos en un negocio de la construcción y en este negocio es normal que todos queden mal. Sí. Hoy se retrasó 4 meses la obra. Pues. Y llévalo a la construcción de tu casa, ¿no? La albañilería, el herrero, todos. Si te lo llevas a una constructora, es raro que tú sepas de una obra que se termina a tiempo. Entonces entendimos que aunque Concabus tiene un valor muy importante que es las formas que lo va a construir, si nos convertimos en una empresa donde solo cumpla el tiempo de entrega que acordó, ese es más valioso que todo lo demás. Wow. Porque es una propuesta de valor que nadie está ganando. Wow. ¿No? Entonces, a partir de ahí empezamos a meter Lean Six Sigma, metodologías de mejora continua. Te puedo decir que no en todos los proyectos logramos ese objetivo porque en las obras puedes tener muchas variables, las cuales algunas se justifican y algunas otras no. Pero cada vez tenemos más satisfacción de nuestros clientes de poder lograr terminar algunas obras a tiempo. Pero si me lo llevo solo a la cultura del empresario, creo que es algo que tenemos que cambiar. Me hace mucho sentido lo que dice René, porque algunos podrán decir, oye, pues yo veo a muchos empresarios y emprendedores súper impuntuales y muy exitosos, pero al final estamos en el negocio de la confianza, de la construcción de confianza. Y si tú llegas tarde a una cita, pues estás de alguna forma generando una brecha de incumplimiento que no propicia que confíen en ti. Es correcto. Me encanta, me hace muchísimo sentido. René, dentro de los múltiples programas que has tomado, estuviste en el IPADE. Sí. Y muchos de mis invitados me han dicho que el IPADE me cambió la vida y se ha convertido en algo importante para ellos. Sí. ¿Qué aprendiste tú en el IPADE que es muy difícil que aprendas fuera de ahí? Sí. Yo creo que en el IPADE una de las ventajas que tiene es primero los maestros y yo diría la red con las personas que estás tomando el programa. Pero no te voy a hablar mal de IPADE, te voy a hablar mal de mi experiencia como René, ¿no? A lo mejor eso el IPADE nos va a decir, híjole, ese René, hay que callarlo, pero creo que en el caso de nosotros como empresarios, cuando ya entras a ciertos programas donde no hay una exigencia académica, exige demasiada disciplina del empresario. Entonces yo tomé un programa que se llama el AD2, ¿no? Yo diría, si yo hubiera tomado el MEDEX, ¿no? O un programa donde hubiera una exigencia, posiblemente el resultado hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque acá puedes o no leer los casos, ¿no? Puedes ir o no preparado a la sesión. Y eso puede mermar al resultado de lo que puedes estar viendo en el grupo, porque uno de los mayores aprendizajes te lo da el grupo, ¿no? Qué tanto se preparó para poder analizar los casos, y la otra es la mentoría de los maestros. Entonces, tengo claridad de que los programas deben de ser así. No es un problema del IPAD, es un problema también de la cultura de nosotros, ¿no? Cuando hay exigencia, cuando hay resultados, te preparas más. Cuando no hay, vas más light a las sesiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo valioso, el encontrar de algunos participantes, el conocer sus puntos de vista respecto a los casos que estás viendo, la forma en cómo los maestros van moderando el caso, pero sí tengo mucha distinción entre el perfil de gente que egresó del MEDEX, que yo tengo compañeros que lo tomaron, y los que egresamos de otros programas. Nos hace falta retarnos más. Qué interesante. Oye, René, ¿cómo haces para ser un buen líder como director, CEO, que eres de Concabus, y exigir, de alguna forma, lograr esa puntualidad, esos resultados que prometes como empresa, pero sin convertirte en un líder autoritario y que está nada más persiguiendo a las personas? ¿Cómo has logrado dirigir de forma efectiva?
No creo que lo he logrado. Creo que es un proceso. Pero sí hemos logrado construir un equipo donde tengo la confianza en que la gran mayoría de cada uno de ellos está haciendo su mayor esfuerzo y compromiso para poder lograr el resultado que cada uno nos tenemos comprometidos. Creo que lo más importante es que como director tienes que ser el primero en estar en el proceso de reclutamiento de las personas. Entonces, es una parte que cuido y en donde me involucro, ¿no? Las posiciones que reportan a mí, que son claves o algunas, aunque no me reporten, donde creo que es necesario el involucramiento, trato de entrevistar a la mayor cantidad posible en esos procesos. Aunque es un proceso que ya lo tenemos como estructurado, y voy a decir, lleva algo de democracia entre los demás que entrevistan y hay espacio para poder definir. Ese es un tema que ha sido importante para nosotros. El otro tema es poder tener sesiones tú a tú con las personas fuera de la empresa. Tener el espacio de conocerlos como personas, ¿no? Para entender cuál es su proyecto de vida y cómo ese proyecto se puede alinear a lo que tú estás desarrollando y cómo puedes adaptar o desarrollar sus planes de carrera muy afín a lo que él está buscando. Entonces, creo que el tener contacto con los equipos con la finalidad de conocerlos más en su parte personal también es importante. Y creo que ellos tienen claridad que eso marca un sentido que hay interés en la persona para poder conocerlo. Y lo otro es la importancia de la alineación y aprovechar mucho todo el tema de metodologías, indicadores de desempeño, indicadores generales de la compañía. A nosotros, cuando descubrimos toda la metodología del Lean Six Sigma, la realidad es que eso nos ayudó a darnos cuenta cómo líricamente veníamos gestionando cada uno de los procesos, a irlo llevando de una forma más profesional. Oye, y en esta parte, después de entrevistar a muchas personas, Sí. ¿tienes algún hack o algo que hayas aprendido a golpes de a quién debemos de contratar y a quién debemos de despedir? Sí. Sí, mira, lo que sí es una frase que yo he escuchado con otras personas, a lo mejor la tratamos de matizar. Tenemos claridad que en el proceso de contratación hay alta probabilidad que nos podamos equivocar, ellos o nosotros, ¿no? Porque de alguna otra forma ellos también están eligiendo una empresa y tienen una expectativa de algo diferente a lo que a lo mejor fueron contratados. Entonces, lo que sí vemos, este factor de contrata lento y despide rápido, sí lo aplicamos. Entonces, nuestros procesos de selección tratan de ser lo más controlado posible, pero en el momento en que vemos específicamente algo que afecte a los principios, a la cultura, a los valores que creemos, sí hacemos una llamadita de atención, pero la realidad es que no nos las pensamos para dar las gracias, porque eso es una forma en que si piensas en el bien común es la mejor forma en cómo le haces bien para la persona y para la empresa, ¿no? Proteges la cultura. Así es. Qué interesante. René, estás involucrado en un montón de cosas. Eventos, asociaciones civiles, una participación social muy activa. Sí. Ahora hablaremos de eso. ¿Cómo haces para organizar tu tiempo? ¿Qué criterios tienes para decidir tus prioridades y a qué no dedicas tiempo? No. Mi tiempo, bueno, mi vida la organizo basado en un orden, ¿no? Y para mí el orden de mi vida lo define primero Dios, después mi esposa, después mis hijos, después mi trabajo, y a partir de ahí puedo enrolar todas las demás relaciones, amistades, etc. Ese orden no define mi tiempo, ¿no? Ese orden define lo que es prioritario para mi vida. Entonces, por lo tanto, la forma en cómo administro mi tiempo me tiene que impactar en esas otras áreas, ¿no? Porque todo depende de cómo le das sentido a lo que haces, ¿no?
Y en mi caso, bueno, el trabajo es una forma de glorificar a Dios, ¿no? Pues Dios te da los talentos para que tú logres hacer lo que haces. Entonces, tu trabajo estás glorificando. Por consecuencia de tu trabajo, puedes generar un proyecto de vida para tu familia, para tus hijos, y para los demás. Entonces, el orden de mi día más o menos es, pues, trato de levantarme 5:30 de la mañana. De vez en cuando nos vemos ahí en el gimnasio. Voy poco, pues no como tú, no tengo tanta disciplina, pero si no es gimnasio, camino. Y de ahí ya tengo una agenda prevista donde pues, le doy importancia a esta parte de la espiritualidad, ¿no? Que en mi caso, pues trato de ser lo más frecuente en la misa. Y de ahí ya empiezo con actividades de la empresa, oficina, la mayor parte de veces trato de comer en casa, y ya por la tarde nuevamente regreso al trabajo, y algunas veces pues tengo que salir fuera por el trabajo o a ir a la planta Tuxpan, y es la forma en cómo voy ordenando. Para las organizaciones empresariales donde participo, trato de no asistir a más de 3 reuniones al mes. Entonces hay algunos consejos donde tengo claridad que de las 12 sesiones al año voy a faltar 6. Y antes de comprometerme con ese consejo, comparto que esa va a ser mi tiempo y que si eso afecta a seguir participando, mejor me den las gracias, ¿no? Porque no quiero quitar un lugar a alguien que es valioso. Entonces, y me ha costado mucho trabajo la renuncia, ¿eh? También este tema de saber decir no se oye muy fácil, pero cuesta trabajo, porque de alguna otra forma tu mente te juega en querer justificar es que aquí puedo yo aportar algo, ¿no? Y empieza hasta el ego, ¿no? El creer que es importante tu participación, ¿no? Se te olvida que hay gente más valiosa y más importante que tú, entonces ahí te juegan, te puedo confiar que algunas veces eso me ha pasado. A ver, René, también sé que participas en un mastermind. Sí. Para los que no saben, pues es una metodología de crecimiento multidisciplinar, que es un pequeño grupo de personas que se reúnen de forma periódica, que siempre mensualmente, en donde expones tus retos, en donde expones esa parte, ese 5% que no le cuentas a cualquier persona. Está EO, YPO y algunas metodologías independientes. Pero hablamos ahorita antes de empezar la entrevista, que eso te lleva como a dividir tus metas y tu enfoque en salud, familia, trabajo, viajes, y que eso genera una configuración en donde pareciera que todas las áreas de tu vida en equilibrio tienen la misma importancia. Así es. Pero no es así y tú tienes una visión específica de eso. Sí. Cuéntame. Tuve la oportunidad de ser el primer foro de IO. Nos invitaron cuando iban a iniciar el capítulo de Guadalajara, entonces junto con otros compañeros, pues fundamos, por así decir, el capítulo de IO Guadalajara. Entonces me aventé 5 años en IO. Y ahí emprendí este esquema, ¿no? De, primero, la importancia de tener un grupo con el cual puedas compartir. Eso es súper valioso y creo que estas organizaciones están agregando mucho a las personas a través de lo que hacen. Pero también nos dimos cuenta que al poner todo en esos segmentos y en esos mismos bloques, le das el mismo peso a cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, pesa lo mismo salud que la familia, que el patrimonio, que las relaciones. En estos grupos no se toca el tema de la fe o la espiritualidad. Puedes tocarlo, pero no está esa área como definida. Entonces, después de 5 años, algunos de los que participamos en ese grupo decimos, oye, vamos saliendo ya de la organización y creando un foro, un mastermind, pero alineado a los principios y valores que nosotros perseguimos, y cambiamos el orden, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos circular para definir que hay cosas que tienen un grado de importancia diferente, ¿no? Entonces definimos, si para ti lo más importante es tu familia, pues pon en ese orden al centro tu familia, ¿no?
Si lo más importante es la espiritualidad, si después de eso sigue la familia, después siguen las relaciones, y hay otras áreas que puedes compensar como en la misma proporción. Pero la lógica es, en los momentos de dificultad que la vida te va a poner, no en todas las áreas vas a estar igual de fuerte, Claro. ¿no? Y ahí es donde tienes que elegir si te llega una enfermedad, ¿qué desearías? ¿Tener más fortaleza en la familia, en tu fe en Dios, en tus amigos? ¿O ser muy fuerte en la salud y en el patrimonio, pero haber fracasado en tus relaciones, Claro. en no tener paz? Entonces, ese orden te ayuda a priorizar y a saber que si tu orden es la familia y si tu orden es la espiritualidad, cuando estás fuerte en eso, eres capaz de soportar las adversidades que te puede traer una dificultad económica, una situación difícil de salud, o cualquiera de las demás. Entonces, eso es como nosotros decidimos cambiarlo, y a partir de ahí, creamos, por así decir, para nuestro propio foro, este modelo de compartir, pero también en ese orden nos coachamos, ¿no? En ese orden compartimos. ¿Por qué? Porque si yo estoy compartiendo un momento, decir, oye, hay una oportunidad de abrir el negocio en este país, el cuestionamiento que van a hacer mis compañeros hoy es, ¿y eso cómo afecta a tu familia? ¿No? Claro. ¿Y eso cómo va a afectar a tus relaciones? Claro. ¿Y cómo va a afectar a tu espiritualidad? Porque has dicho que en tu orden es lo prioritario. Y lo normal es que cuando lo ves en bloques, tú dices, oye, échale, ¿no? Pusiste como objetivo del año crecer la empresa. Y por lo tanto, tú dijiste que ibas a crecer la empresa en un 10%, y cómo vas en ese sentido, y se te olvida el impacto que eso está teniendo en las otras áreas, ¿no? Antes escuché a Tony Robbins decir que los negocios son un juego espiritual. Ya. Y yo sé que tú también lo entiendes de alguna forma así. Además de que, pues, tienes fama tú aquí en el ecosistema de organizar este evento entre obispos y empresarios y ver la forma de servir a otros y de servir a Dios a través de los negocios. Sí. Cuéntame cómo eso se convierte en algo práctico y no nada más significa que pues, tienes tu crucecita Sí. ahí en la entrada de tus oficinas, Sí. sino cómo sirves a Dios a través de la empresa. Claro. De manera práctica es simplemente con la voluntad y con la conciencia de que todo lo que tienes te ha sido dado. Entonces, a partir de que mentalmente eres consciente de que tú eres producto de las circunstancias y algo de tus decisiones, ya ahí cambia la forma en cómo ves las cosas, porque esas circunstancias se te fueron dadas. Tú no hiciste nada, yo no hice nada como René para poder tener el privilegio de haber nacido en una familia con los beneficios y el entorno que yo ya tenía. Yo no hice nada como René para tener un papá emprendedor, el cual me dio un empuje y unas facilidades. Yo no hice nada como René para poder tener la posibilidad de acceder a una escuela y tener los beneficios que yo tuve. Entonces, y para mí, y así es como lo concibo, eso ya fue dado, y esos son talentos, igual las habilidades que tú tienes. Entonces, a partir de ahí, tú dices, oye, si yo soy simple administrador de lo que se me ha confiado, pues tengo que administrar correctamente eso que tengo. Ese es el primer cambio, tiene que ser un cambio desde la visión. Segundo, no es fácil porque humanamente entra este tema del soberbia y egoísmo y empiezas a confundirte creyendo que los logros que estás teniendo son tuyos, y que es tu mérito, y que por lo tanto te pertenece a ti. Entonces empiezan también los apegos materiales, ¿no? Que el patrimonio que estás construyendo te pertenece, y por lo tanto ahí es una lucha constante entre entonces
se te ha sido dado o tú lo construiste o tú lo generaste o te pertenece, ¿no? Y para eso pues exige el desprendimiento, ¿no? Y en el desprendimiento pues tienes que tener tiempo para la oración, tiempo espiritual que te vuelva a aterrizar para regresar a esos principios y saber de dónde vienes, quién eres, qué se te ha ido dado y cómo eso que ha sido construido ha sido la suma de las partes del talento de otros, de las capacidades de los demás. Entonces, es muy difícil tener unidad de vida. Se suele decir fácil, pero la realidad es que recuerdo que en uno de esos encuentros de obispos empresarios se tocó sobre la vocación del líder empresarial. Decíamos, comúnmente el empresario estamos acostumbrados a ponernos el saco del católico en misa, ¿no? Te lo quitas cuando vas a la empresa. Aquí ya soy René, ya no soy René que cree en Dios y etcétera, ¿no? Y agárrense, ¿no? Y en ciertos negocios decides actuar de una forma y en otros de otra. Entonces, pues creo que es un trabajo de perseverancia, y llevado a la práctica, pues la práctica es bien fácil. En cada una de las personas que Dios nos está confiando también en la empresa. Y tiene que haber una claridad de cómo con esas personas nosotros estamos incidiendo positivamente para que el paso dentro de la empresa los haga mejores personas, respetando su fe, su libertad, todas sus creencias. Pero también yo les digo a mis colaboradores, así como yo respeto la fe de ustedes, quiero que respeten mi fe y por lo tanto, bienvenidos a quien quiera hacer ejercicios ignacianos, bienvenido a quien quiera un retiro matrimonial, bienvenido a que esto. Y quien no quiera tomarlo, pues no pasa nada y puede hacerlo con su creencia o con la fe que cada uno de ellos tiene, ¿no? Pero creo que es un tema de la concepción, desde la visión como lo manejas y que eso se vea en tu forma de ser, en tus acciones y por lo tanto puedo decir, y es algo no logrado, ¿no? Yo no puedo decir, oye, René es alguien que tiene unidad de vida que es absolutamente congruente, no, porque constantemente caigo en el error, porque algunas veces me sale el temperamento, y por lo tanto he faltado al respeto, he sido muy duro, pero tengo la conciencia para después pedir perdón, para poder resarcir algunos de los daños que he cometido, pero perfecto no lo soy. Tengo un buen amigo que siempre que le preguntas cómo está, te dice mejor de lo que merece. Y se me hizo una respuesta interesante porque parte de la gratitud de que pues, lo que tenemos ha sido dado y no es fruto de nuestro mérito, ¿no? René, si volvieras a empezar desde cero en los negocios, también con ese desprendimiento, ¿verdad? De que en cualquier momento, si Dios lo decide así, nos quita todo lo que tenemos. Claro. Si empezaras desde cero, ¿qué harías distinto en tu negocio y en tu emprendimiento? ¿Qué errores buscarías evitar? Bueno, lo primero que haría sería cuidar muy bien el reclutamiento. Supongo, cuando empecé de ceros, bienvenido, contratado, habilidades, etcétera, ponte a hacer esto, sabemos respirar, caminar, podemos hacer este trabajo. Entonces, yo creo que lo primero que cuidaría es el equipo que quiero construir, ¿no? Definiría muy bien la cultura que vamos a desarrollar, y tendría una metodología muy clara en la gestión. Todo eso, la realidad es que el emprendedor no lo hace en un inicio porque pues inicias por circunstancias distintas, ¿no? Porque traes hambre, porque tienes una necesidad, porque tienes una carencia, entonces te cuesta mucho trabajo. Pero hoy, si hay un nuevo emprendimiento, trato de que esas áreas se vayan cuidando, ¿no? Diría, ¿a quién contrataría primero? A la persona que me va a ayudar a reclutar al talento que necesito. Ese sería el primero que contrataría. Interesante. A ver, como el 70-75% de los negocios en Latinoamérica son negocios familiares, Sí. ¿verdad? Y la gran mayoría de los negocios fracasan. Sí. ¿Cómo ves tú hoy la formación de tus hijos? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos se formen
pues como profesionistas, emprendedores o empresarios exitosos? Sí. De entrada, es de cara al negocio, estoy haciendo algo similar a lo que hizo mi papá, no de la forma tan correcta, porque mi papá tenía la ventaja que donde vivíamos era la empresa. Okay. Significa, yo me levantaba, caminaba 25 pasos y ya estaba en el negocio. Entonces, aprendí a querer una empresa porque veía lo que la empresa hacía por nuestra familia, producto de tenerla tan cerca. Entonces, en la réplica, lo que busco es que mis hijos conozcan el negocio, vayan al negocio, se involucran en entender el negocio. Con una claridad de decir, oye, este negocio es el que nos ha dado la oportunidad de que tú puedas tener la escuela que tienes, de poder hacer realidad esta casa, de poder tener estas posibilidades y además de que más personas que colaboran con nosotros puedan seguir construyendo parte de sus sueños. Entonces, lo que busco es primero crearles un sentido de gratitud, ¿no? Y que sean conscientes que es algo que hay que cuidar. En el rol que les vaya a tocar, puede ser que puedan o no estar involucrados, pero yo sí me visualicé en el negocio de mi papá es porque lo conocí y porque me sentí parte de él. Incluso, pues cuando nos aplicó la visión que ya había establecido, la realidad es que siempre teníamos esa añoranza del negocio principal. Hoy, que ese negocio sigue creciendo y que gracias a Dios mi papá y mis hermanos también lo llevan, los más chicos, pues yo me siento muy orgulloso de esa empresa. Entonces, esa es una. La segunda es formarlos en la libertad, entender con claridad que mi proyecto de vida y misión de vida no es el de ellos. Y por lo tanto no tienen por qué verse en el negocio, ¿no? Pero que también tengan claridad que ya hay una plataforma, ya hay algo que se ha construido y que posiblemente alrededor de esa plataforma ellos pueden seguir construyendo algo para ellos, o algo totalmente diferente, ¿no? Si yo les pregunto a mis hijos, hoy te puedo decir que muy pocos se ven en la empresa, donde están chicos. Mi hija mayor ya tiene 20 años, tengo un hijo de 16 años y tengo una hija de 12. Y todavía no, ninguno de ellos me dice, oye, yo me voy en el negocio. Mi hija mayor ya colabora en la empresa, nos ayuda en algún área ahí de marketing digital, pero está agradecida de lo que está aprendiendo de la empresa, pero ahorita su visión es emprender ella, ¿no? Y he dejado claro que también cualquier camino que elijan es correcto. Significa, si tu vocación no es en la empresa y quieres ser un profesionista y quieres desarrollar una carrera profesional, pues fíjate que yo conozco profesionistas que además han hecho carreras profesionales, el impacto que tienen en su vida y en los negocios son muy buenos. Y si lo quieres ver desde la forma económica, a veces ganan hasta mejor que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, elige cualquiera de esos caminos, ¿no? Y también está el camino de las vocaciones. Si alguno quiere una vocación, porque le gusta el sacerdocio, consagrado, lo que sea, bueno, en el que ellos elijan, ¿no? Al último, pues tienen que construir su proyecto de vida y van a dar cuentas del proyecto que ellos quieran construir, ¿no? Ahorita que te pregunté sobre la escala de prioridades, hiciste la parte de tu trato con Dios, luego con tu esposa y después con tus hijos. Es una diferenciación importante, ¿verdad? Sí. Que a veces nos enfocamos en los hijos y la pareja queda pues en segundo plano. Sí. Una gran cantidad, participas en Familia Unida, que también es un apostolado importante aquí en México, y una cantidad importante de divorcios son resultado de fricciones financieras, ¿no? Y de dinero. Sí. ¿Cómo hablar de dinero en familia y cómo pues tener pues, unas finanzas sanas en pareja? Sí. Fíjate que mi esposa y yo estamos en un apostolado, además de Familia Unida, específicamente nos toca los prematrimoniales. Y conforme hacemos prematrimoniales, me he descubierto que el mecanismo que yo he llevado no es el mejor ni es el único, pero te voy a compartir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía,
pues de entrada todos deben de casarse por bienes mancomunados, ¿no? De entrada, Visionario. es tu responsabilidad la parte de proveerle a tu esposa, lo que se necesite para el hogar y compartirle ese recurso. Pero yo siempre hablaba con mi realidad y mi circunstancia. Hoy veo nuevos matrimonios donde los dos trabajan, donde cada uno dice, vamos compartiendo en proporción los gastos y base a esa decisión les ha funcionado a algunos de ellos, ¿no? Otros han dicho, yo gano más que mi pareja y por lo tanto en proporción a lo que gano contribuyo y les ha funcionado, ¿no? Otros han decidido, no, bienes separados porque yo ya llego con a lo mejor algún patrimonio que me dieron mis padres, y también la otra persona. Entonces, creo que lo más importante es definir antes de tiempo, antes de casarse, el cómo van a manejar, las reglas de cómo manejar el dinero. Lo que sí no puede quitarse el lado de la transparencia, ¿no? Sé claro decir, cuáles son las necesidades que tenemos, cuánto tenemos, cuánto ganamos, qué posibilidades hay para que puedan realmente a partir de eso pensar en un proyecto financiero y de vida. Creo hoy también que al no tener claras estas prioridades de las que hablamos en un inicio, cada vez queremos tener más seguro el patrimonio para poder apostarle a las cosas que son más importantes para nosotros. Ejemplo, no voy a tener un hijo hasta no tener el costo más o menos seguro de lo que representa tener un hijo. Bueno, ¿qué es más importante para ti? La vida, tu hijo, ese proyecto que traen, y por consecuencia de eso vas a tener las energías y las ganas para poder construirlo, ¿no? Entonces, todo lo queremos cuadrar, ¿no? Y eso nos obliga a no dar pasos, y muchas veces hacemos renuncias en cosas tan importantes que tenemos de proyecto de vida por querer tener todo lo demás cuadrado. Entonces, eso también me topo con... la realidad es que la forma en como nosotros nos aventuramos, yo diría, se la recomendaría a mis hijos, ¿no? Porque en nuestro caso fue conforme Dios nos va, mira, yo no sé cuánto cuesta una colegiatura. A ver, nos venimos a vivir, después de los primeros 5 años yo vivía en Ciudad Guzmán y nosotros nos venimos a vivir en Guadalajara. La otra vez les pregunté a mis hermanos más o menos cuánto estaba la colegiatura en Tuxpan. 1,200 pesos, creo que 1,500, y los papás a veces se reniegan ahí con el colegio porque se los va a incrementar. ¿Y están abiertas a suscripción? Entonces, en mi mente jamás cuando me vine a vivir a Guadalajara fue pensar ¿Cuánto cuesta una colegiatura, ¿no? ¿Cuánto me va a costar una renta en Guadalajara? ¿No? Yo tenía una renta, una casa muy bonita de 3,000 pesos al mes, ¿no? Y ahí fui dándome cuenta que cuando no tienes por qué priorizar eso, sino lo que estás apostándole es a un proyecto, a un sueño, la verdad es que las circunstancias, el esfuerzo, la dedicación te va dando para que vayas logrando cumplir esos sueños y esos resultados. Y muchas veces nos paralizamos por querer tener todo cuadrado. René, hace un momento también me compartiste el hecho de que pudieras tener un negocio más grande, ¿no? Sí. Y que te lo dicen pues algunos colegas, amigos, empresarios, Sí. pero pues, has dedicado una buena parte de tu tiempo y de tu vida a participar de forma activa y constante en asociaciones, Sí. en cámaras, Coparmex, USEM y bueno, American Chamber, pero de forma muy importante. Sí. ¿Por qué dedicar tiempo a esa participación y no a cuidar como que no sé lo que es lo tuyo, Claro. por decirlo así? Mira, por circunstancias entré a una cámara. Cuando yo me vine a vivir a Guadalajara, había un evento que era el Adult Horn. Me tocó ir al primer premio Adult Horn que se estaba haciendo y ahí conocí como qué era eso de las cámaras. Digo, en mi pueblo no hay cámaras, no hay asociaciones, no hay este tipo de organizaciones. Entonces, después me invitaron a una comisión de jóvenes empresarios en la American Chamber, que fue la primera cámara en la cual participé. Y yo veía
todo lo que estaban haciendo desde jóvenes, desde ahí hacían parte de ese evento de Ladderhorn y hacían otro tipo de proyectos y veía cómo eso estaba incidiendo en ese ecosistema de jóvenes emprendedores de la Cámara Americana. Y siempre dije, ¿qué se necesitará para presidir o ser presidente de esa comisión, no? Ha de ser muy difícil. Con el poco tiempo descubrí que lo único que se necesita es parar la mano, tener la voluntad de dedicar tiempo y que muy pocos paran la mano y que pocos quieren entregar tiempo a alguna organización. Estoy claro que si tienes prioridades, nunca puedes estar en organizaciones poniendo en riesgo tu trabajo. Eso sí es importante. Supongo, si en tu prioridad está tu familia, tu empresa y todo lo demás, no puedes estar dedicando tanto tiempo a organismos empresariales y poniendo en riesgo ese trabajo que mantiene ese otro orden, ¿no? Pero también me di cuenta que muchas veces no quieres tú estar en esas organizaciones porque quieres esperarte a que tu negocio sea más grande, a que tú estés más grande, para a partir de ciertos años empezar a regresar lo que la vida te dio. Aportar. Entonces, conforme fui entrando a las cámaras, me di cuenta que el promedio de edad en esas cámaras era arriba de 55 o 60 años. Uh-huh. Y casi la gran mayoría de ellos estaba por un tema de nostalgia. Como de deuda social. Hay una deuda social, ¿no? Voy a regresar lo que no puede ser. Entonces, el primer pensamiento es, primero, ¿quién te garantiza que vas a vivir esos años? ¿No? Primero, ¿quién te garantiza que vas a vivir mañana? Entonces, ¿por qué tendrías que esperarte a pasar esa nostalgia para empezar a contribuir, ¿no? Si tú ves que esos organismos empresariales o sociales están teniendo un impacto en el bien común de las personas, donde a ti no te va a tocar un beneficio, o tu impacto hacia ti va a ser menor, pero el que tú hagas hacia los demás puede ser muy grande, pues si eres consciente de esa hipoteca social que tienes, tienes que empezar a contribuir desde el momento que tienes conciencia, capacidades, habilidades, sin poner en riesgo lo otro que es tu vocación también, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno de los comentarios que yo me iban diciendo es, oye, ese tiempo que tú estás dedicando a esta organización, se lo estás quitando a tu negocio y tu negocio podría ser más grande. Y yo, conforme los años pasados, yo decía, yo no cambiaría lo grande que he encontrado de amistades, lo valioso que he encontrado de personas que han incidido no solo en mi negocio, sino en mi vida, por tener un negocio más grande y haberme quitado esos años de experiencia. Entonces, hoy posiblemente mi negocio no es más grande, pero sí tengo algo muy valioso, que son personas, amistades que he conocido ahí, que he construido, gracias a conocerlos, a esa gente que está dispuesta a donarse, a entregarse para los demás. Y yo diría, eso no lo cambio por nada, porque gracias a Dios tengo un buen negocio y tampoco ha dejado de crecer, ¿no? Claro. Sí ha pagado, sí lo he hecho pasar facturas difíciles por irresponsabilidades de nosotros, pero en ese sentido, tratamos de que tampoco nos ponga en riesgo lo demás. René, ¿cuál sería un solo consejo que desarrolle a personas de productividad? Uh-huh. Un hack que se te venga a la mente para ser más productivo. Mira, yo uso To-Do, y uso alarmas. Yo creo que siempre lo que he dicho es, no confíes en tu memoria, todos tienes que apuntarlo. Entonces, si tienes tareas y pendientes, tienes que tener un mecanismo en donde poder tener la certeza que se te recuerda y le da seguimiento, y uso esa herramienta. To-Do es la que me sirve. Ahí clasifico de acuerdo a lo personal de negocios, incluso con las personas de mi empresa que tengo tareas asignadas, ahí mismo le damos seguimiento. Y la verdad es que como no confío en mi memoria y que mi memoria me recuerda las cosas, pues uso alarmas para que me recuerde algunas cosas que son importantes hacer. Y a lo mejor, no sé, mi celular puede tener 60
alarmas que voy activando conforme voy priorizando, y es una herramienta sencilla que es la que manejo, ¿no? Dicen que el cerebro no está diseñado para almacenar información, ¿no? Y me hace mucho sentido esto que dices. Sí. Ahora, ¿cuáles serían los 3 libros que todo hombre y mujer de negocios debería de leer? ¿O cuáles te gustan más? ¿Cuáles regalas más? Sí. ¿Cuáles han tenido un impacto más importante en tu vida? Uno de los que más impacto ha tenido en mi vida es un libro de Bimbo que escribió don Roberto Serví que se llama Estrategia de Éxito Empresarial. Gracias a ese libro conocí a la UCEM. Yo compré el libro porque decía Estrategia de Éxito, ¿no? Conforme fui leyendo el libro, vi que hablaba de principios de doctrina social de la Iglesia, del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, del destino universal de los bienes, y mencionaba la UCEM. Entonces dije, ¿qué tiene que ver éxito empresarial con doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, y ese libro fue un antes y después para mí, porque gracias a ese libro me inscribí al Diplomado de Formación Social de la UCEM, El difoso. y al Difoso, y ahí conocí esa organización. El mito del emprendedor me gusta, ¿no? Creo que ayuda mucho a quitar esos mitos que los emprendedores a veces tenemos para aventarnos a hacer un negocio. Ese es otro. Y aunque hoy ya está un poquito, voy a decir, por los resultados finales de Jack Welch, el de Ganar me gustaba. Es un libro interesante, el estilo de él como director, pues a lo mejor ahorita no estaría tan bien calificado, ¿no? Ni en Great Place to Work ni eso, porque era un hombre de muchos retos de calificar los resultados de una forma, pero hay cosas interesantes en la forma de gestión de él que son importantes. Conociendo muchos negocios por el ecosistema en el que estás, Sí. ¿cuáles serían los 3 negocios en los que nunca invertirías? ¿Dónde te meterías? ¿No te gustan? ¿Cuáles serían? Aunque sí son negocios con mucho potencial, todo el negocio que quite la atención de las personas, como las redes sociales, no lo haría aunque sean muy lucrativas. Tengo claro el impacto que está haciendo en la salud mental de las personas y cómo el índice del crecimiento de todas estas tecnologías ha impactado. Sí, esa costa de la ¿no? atención. Entonces, eso no lo haría tampoco. Creo que esos dos así ahorita se me vienen a la mente. Ahorita no he pensado en un tercero. Ya casi para terminar, René, ¿cuál es tu definición de la riqueza? ¿Qué es para ti ser rico? Tener riqueza de paz. Y la paz es tener la certeza de que Dios está en todo momento. Y eso, paz no significa no tener sufrimiento, no tener dificultad, sino que sabes que ante los momentos de adversidad o de éxito, lo que sea, lo tomas con la serenidad de que hay alguien que te ha dado todo y que está ahí acompañándote, y que te ama. Riqueza es poder disfrutar a los amigos, que los amigos no se cuenten con los dedos, que no te ajusten los dedos para tener personas con las que puedas dialogar, que puedas disfrutar, poder disfrutar de tu esposa, que no tengas que llegar a esa etapa que le llaman nido vacío, y que el nido vacío, yo he dicho, se da cuando no aprendiste a tener tiempo con la pareja. ¿No? Yo conozco matrimonios que se la pasan muy bien cuando ya los hijos vuelan, porque disfrutan a la otra persona. Entonces, eso, poder tener una estabilidad en mi matrimonio con mis hijos, y hacer todo lo posible y dar tu mayor esfuerzo por la vocación que te toca, que además de ser esposo, padre de familia, soy empresario. Y no puedo caer en el confort
no puedo caer en la comodidad de cómo la empresa ya cumple mis propósitos, ¿no? O mi costo de vida, pues para qué me esfuerzo más. No. Claro. Mientras tengas la posibilidad de seguir construyendo sin poner en sacrificio todo lo demás, pues nos toca chingarle, nos toca salir adelante, nos toca dar nuestro mayor esfuerzo. Hay más gente que a través de la empresa podemos impactarlo, ¿no? ¿Qué tienen que pasar los siguientes meses para que tengas un año épico? Pues estamos consolidando, yo diría, algunos proyectos que tenemos internos en la compañía, donde están más enfocados al desarrollo de las personas, y que mi equipo, conforme van avanzando el año, se sienta más identificado con esta cultura que hemos venido construyendo la empresa y más satisfecho de decir, se siente orgulloso de seguir perteneciendo a esta empresa. Eso debería estar pasando. René, para mí y para muchos es una inspiración y un ejemplo. Gracias por el tiempo que has dedicado también a formar a otras personas, pues como empresarios, como emprendedores y a nivel personal también. Estoy muy agradecido por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar tú? No, agradecerte a ti. La verdad es que gracias a ti y aprovecho para agradecerle también a tus papás. Los conozco poco, pero lo poco que los conozco, me queda claro por qué han construido la familia que son. Y les felicito a ustedes como hermanos por todo lo que han hecho y gracias por lo que estás haciendo, Gabo. Gracias, René, por estar aquí. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pablo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.